Ejercicio de calc sobre funciones de fecha. Resolvemos el ejercicio sobre funciones de fecha. Vamos a dividir este ejercicio en dos partes que tendremos en dos hojas diferentes, renovaciones 1 y renovaciones 2, de forma que empezaremos con un ejercicio más sencillo y en la segunda hoja, renovaciones 2, lo complicaremos un poco más, introduciendo también funciones lógicas. En este primer ejercicio, lo primero que vamos a hacer es calcular la edad de los socios partiendo de su fecha de nacimiento. Para calcular la edad de los socios podemos usar diferentes funciones de fecha, por ejemplo la función años, la función si fecha. En este caso yo voy a utilizar la función año. La sintaxis es la que veis en la pantalla. Tenemos que proporcionarle una fecha inicial, una fecha final y un tipo de cálculo. Entonces introducimos la función años. La fecha inicial va a ser la fecha de nacimiento, con lo cual escribimos B9 o simplemente hacemos un clic sobre la celda para seleccionarlo. A continuación pulsamos punto y coma e introducimos la fecha final. La fecha final es el día de hoy y vamos a utilizar la función hoy para que cada día que entremos a esta hoja se actualice la edad. No sería lógico que yo le proporcionase aquí una fecha concreta si dentro de 4 días voy a abrir de nuevo la hoja y una persona puede que en ese intervalo de tiempo haya cumplido años. Entonces, utilizando la función hoy, siempre se cogerá la fecha que tenga nuestro sistema operativo. Por último, en tipo de cálculo podemos usar dos tipos. El 0 calcula el intervalo de tiempo en años, es decir, no tendría en cuenta ni los meses ni los días. En este caso no nos vale, porque una persona no cumple años hasta ese mes y día concreto. Entonces, tendremos que usar el tipo número 1, que son años completos de calendario. Pulsamos intro y obtenemos la primera edad. Copiamos, utilizando el botón de relleno, el contenido de C9 a las celdas inferiores y ya tenemos las edades de los socios. A continuación vamos a calcular en la columna E la fecha de caducidad de cada carnet. Nos dice el enunciado que será dentro de 5 años, entonces yo voy a utilizar la función fecha-mes. La función fecha-mes permite obtener una fecha anterior o posterior a una fecha dada en un número de meses que nosotros le determinamos. En este caso, la función sería fecha-mes. Partimos de la fecha de emisión, en la cual señalamos de 9, o lo podemos escribir también directamente, punto y coma, y el número de meses podemos indicarle directamente 60, que son 5 años, o podemos ponerle la fórmula 5 por 12. Pulsamos intro y obtenemos la fecha correspondiente a 5 años después a partir de la fecha de emisión. Copiamos el contenido de la celda E9 usando el botón de relleno a las celdas inferiores y ya tenemos las fechas de caducidad calculadas. En la columna F tenemos que calcular la fecha de renovación. Nos dice el enunciado que será 15 días antes de su caducidad. Entonces simplemente hacemos una resta. Sería igual a la fecha de caducidad, E9, menos 15. Las fechas podemos sumarle y restarle días y obtenemos una fecha anterior o posterior. Copiamos el contenido de nuevo y ya tenemos las fechas de renovación calculadas. En el siguiente paso, la fecha de la cita, se nos dice que vamos a citar al socio para que renueve su carnet el martes de la semana de la fecha de renovación. Entonces, para calcular esta fecha de cita, yo voy a hacer uso de dos columnas auxiliares para simplificar el proceso lo máximo posible y que se pueda entender. Voy a utilizar en la columna H una función para calcular qué día de la semana es esta fecha de renovación, el 12 de febrero de 2027. Para saber qué día de la semana es, voy a utilizar la función DSM. Indicamos en primer lugar la fecha a la que le queremos calcular el día de la semana. En este caso, F9, punto y coma, y el tipo de cálculo. Aquí podemos usar dos indicadores. Si indicamos el número 1, la semana empezaría en domingo, o sea, el domingo sería el día 1 de la semana. Si utilizamos el tipo número 2, el primer día de la semana sería el lunes. Entonces vamos a usar el tipo 2. De esta forma tendremos un valor que refleja el número de día de la semana de la fecha de renovación. En este caso sería un viernes. Vamos a hacer la copia a las siguientes celdas. Aquí vemos que hay un martes,
un jueves, un domingo, etc. Lo que me interesa saber ahora es cuántos días tengo que restar a esta fecha para obtener el martes anterior. Como podéis ver en la imagen, primero calculo los días de diferencia entre el día obtenido y el martes, que es el número 2. Luego esa diferencia, en el caso de este primer registro, tendríamos que el 5 que representa el viernes menos 2 que representa el martes son 3 días de diferencia. Ese número 3 es el que tendría que restar a la fecha de renovación para obtener la fecha de cita. Entonces, en lugar de crear una nueva columna auxiliar, lo que voy a hacer es modificar esta fórmula y ya aquí restar el número 2 para obtener esos días de diferencia que tengo que restar a la fecha. Pulso Intro y en el primer caso obtenemos el 3, que es el número de días que hay que restarle al día de la semana obtenido. Copio el contenido al resto de las celdas y aquí vemos que, por ejemplo, tenemos un 0, quiere decir que esta fecha ya es un martes, con lo cual no hay que restar ningún día. Y aquí tenemos, por ejemplo, un menos 1, que quiere decir que esta fecha era un lunes. Entonces lo que nos dio como resultado es un menos 1. Nos va a valer también porque lo que va a hacer en este caso es sumarle un día, o sea, menos 1 es más 1, con lo cual cuando coincida un lunes lo que va a hacer es pasarlo al martes siguiente. Entonces ahora, para saber la fecha de la nueva cita, lo que tendríamos que hacer es restarle a la fecha de renovación 9 menos el valor obtenido de la diferencia. Pulsamos Intro y obtenemos la nueva fecha. Hacemos la copia y obtenemos las fechas de las citas. Si quiero comprobar, por ejemplo, en la columna H que estas fechas obtenidas en realidad son un martes, puedo utilizar de nuevo la función diasem de G9 con el tipo de cálculo 2. El tipo de cálculo 2 habíamos dicho que considera el lunes como el primer día de la semana. Vemos que nos da como resultado un 2, es un martes. Hacemos la copia para el resto de las celdas y vemos que todas estas fechas que hemos obtenido son martes, con lo cual quedaría el ejercicio resuelto. Estas columnas auxiliares podríamos ocultarlas o, si no nos resulta demasiado complicado, lo que podemos hacer es prescindir de esta columna auxiliar. ¿Cómo haríamos? Pues en esta celda buscaríamos la referencia H9, la borraríamos y la sustituiríamos por el contenido de H9. Entonces puedo venir aquí y copiar el contenido de la celda menos el símbolo igual, lo selecciono y pulso Control C para copiar, pulso Escape para salir de la edición, pulso sobre G9 para editar la celda, hago un clic en la línea de entrada, suprimo la referencia H9 y con Control V pego el contenido que tiene H9. Lo que sí tengo que hacer es poner entre paréntesis esta parte que acabo de pegar para que la resta funcione correctamente. La función quedaría de esta manera. Pulso Intro, copio el contenido al resto de las celdas, no varía, y ahora ya podría prescindir de esta columna H porque ya no la estoy utilizando. Le elimino y ya lo tenemos. En el siguiente vídeo vamos a complicar un poco más este ejercicio añadiendo funciones lógicas, de forma que se obtengan unas fechas u otras dependiendo de unas condiciones. Espero que se haya entendido y que os sirva de ayuda. Hasta pronto.